Luis de Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral, planteó un reglamento para la promoción electoral de los candidatos para las elecciones nacionales del 2021 a través de medios digitales. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos al licenciado Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Consejero, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Lo tenemos en línea, pero no podemos escucharlo. Le pedimos, por favor, que abra su micrófono, a ver si es posible arreglar este problema técnico en estos momentos. Ahí le escucho, consejero. Tranquilo, le estamos escuchando en perfecto. Distraído con las noticias. Pues mi gracias por volver a juntarnos a conversar sobre este tema que para mí es trascendental, también para el país. Así es, para todos en Ecuador. Consejero, estamos próximos pues a las elecciones presidenciales, legislativas del 2021 y también próximos a las campañas electorales que se van a realizar, campañas atípicas obviamente por la situación que vivimos, por la pandemia. A propósito de esto, usted pues ha presentado esta propuesta de reglamento para las campañas electorales a través de medios digitales, pero cuéntenos qué se busca específicamente con esta iniciativa que usted ha hecho al Consejo Nacional Electoral. Mira, varias cosas. Primero es reconocer una realidad, es que la campaña electoral esta vez tendrá un perfil básicamente digital, y esto implica cambiar la matriz de política. Como todos sabemos, la política ahora básicamente es comunicación mediática, y en este caso va a ser comunicación mediática digital. Medios analógicos tradicionales que no tendrán la importancia que han tenido hasta ahora, y será más bien los medios digitales, porque la pandemia evita la interacción entre las personas, evita la campaña conformada por grandes desfiles, concentraciones, estadios u otro tipo de vínculos. Entonces, es muy importante que se reconozca primero esta característica, que va a haber una campaña básicamente digital. Una campaña básicamente digital, determinadas características, como por ejemplo, cambiar la estructura de costos. Los costos de una campaña electoral digital son totalmente diferentes a la campaña tradicional. Ya no tienes camisetas, no tienes bandolas, no tienes otro tipo de comunicación, ya no tienes grandes viajes ni grandes movilizaciones, sino tienes más bien la comunicación que se va a dar a través de medios digitales bajo diversas formas. Luego tienes tú que la estructura de nuestra normatividad, de nuestras leyes para la promoción política, nos habla de que solamente el Estado podrá hacer promoción política, ¿no es cierto? No puede haber contratación privada en torno a la comunicación, y eso también cambia las características. Entonces tienes la suma de cambia de costos, exclusividad o casi exclusividad digital, publicidad básicamente estatal, y tienes paralelo junto a esto la presencia de las redes que se encuentran fuera del control y fuera de la normatividad ecuatoriana. Son redes transnacionales que por efectos del derecho internacional y los derechos humanos no son susceptibles de control. Entonces esto implica que tienes que tener una modalidad diferente, más inteligente, más creativa de cómo resguardar los derechos de la información de los ciudadanos, evitar que estos ciudadanos estén sobrecargados de información, porque la sobrecarga de información termina volviéndose un valor cero. Es negativa, claro. Negativa, ¿no es verdad? Entonces no te sirve como forma de comunicación. Luego te puede desnivelar muchísimo una campaña. Es decir, una campaña en la que los costos del medio sean menores, y si tú dejas libre el manejo de fondos, puedes llevar a un momento en el cual puede haber una sobrecarga. Y sobre todo tienes que tratar de algún modo, de lograr parámetros a través de los principios y a través de la regulación de las redes internacionales, de prácticas que han sido prácticas muy negativas en el mundo. Ahora, en el caso
Consejero, una pregunta. En las reformas al Código de la Democracia, la Asamblea Nacional efectivamente permitió la promoción de las campañas en los medios digitales, pero no se incluyó a las redes sociales. ¿No sería esto contrario justamente a la ley, esta propuesta que usted está haciendo? Justamente es eso, este reglamento no refiere a las redes, y refiere a la parte de la comunicación política digital, la comunicación política tradicional, analógica, la radio, la televisión, tradicional, ¿no es cierto? Recién ha pasado al segundo nivel, que es el de tener un filón, un renglón de comunicación digital. De este rato mismo estamos comunicándonos desde una radio en su segmento digital, ¿no es verdad? Así es. Lo mismo un canal de televisión, lo mismo tiene un periódico impreso. Y adicionalmente, de la anterior campaña, pese al boicot que hubo dentro del Consejo Nacional Electoral y ahora explícitamente por el Código de la Democracia, ingresan todos los portales digitales, todos los medios digitales registrados en Cordicom, según la ley, que pueden ser parte del financiamiento público y que pueden ser parte consiguientemente, la promoción electoral. El reglamento se refiere a estos dos, pero no puede dejar de introducir el elemento central en el mundo de la comunicación digital, que son las redes. Las redes, como te he dicho, no pueden ser reguladas, y en el mundo se estila este rato una modalidad de interrelación entre las normas nacionales y los principios de estas redes. De hecho, hace unos 3 días, Facebook expuso aquí en el país que cómo ellos conceptúan la regulación que ellos mismos se han dado para controlar determinadas prácticas digitales como las noticias falsas. Así es. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como organismo electoral, que sabemos que una parte importante de la comunicación política también va a pasar por las redes, ¿no es verdad?, es tener una forma de interacción. ¿Cuál es esta forma de interacción? ¿No es verdad? Hemos previsto algunas formas, ¿no es cierto? La primera es la que está utilizándose en la mayor parte de países de América Latina, que es que dentro de los consejos electorales se puede establecer modalidades de control de noticias falsas y de otras prácticas, ¿no es cierto? Y esto generalmente se hace con la sociedad civil a través de mecanismos que son conocidos ya en el mundo, por los mecanismos tecnológicos y de juzgamiento, que se pide a que la sociedad civil colabore y junto con los consejos electorales para esto. Una segunda forma, y tal vez la más importante, consiste en que las redes digitales, me refiero a las redes de tipo Facebook, los grandes proveedores de servicios de redes, asuman, mediante convenios, la relación con la normatividad nacional y con los consejos electorales. Dicho de otro modo, un reglamento como este debe ser conocido y asumido por parte de las redes digitales mundiales, lo mismo que la legislación nacional, en sus prohibiciones y en sus facultades. Pero se tendría que llegar entonces a acuerdo con estos grandes, digamos, operadores de estas redes sociales, las más importantes. Exactamente. Parte del reglamento consiste en la obligación de que en un plazo perentorio se llegue a un acuerdo con estos grandes proveedores de servicio, y ellos están dispuestos. Yo ya he conversado con varios de los representantes de ellos y estamos revisando los contactos pertinentes, porque están dispuestos a asumir formas de autorregulación. De hecho, ellos en este rato están haciendo, que la mayor parte, control de noticias falsas. En unos casos suprimen cuentas, en otros casos evidencian prácticas no. Pero lo fundamental que han hecho ellos es establecer principios de comunicación. Y esto también hace el reglamento que he propuesto. ¿Por qué? Porque muchas prácticas digitales no las conocemos. Se pueden desarrollar. Por ejemplo, tú puedes hacer campañas negativas. Así es. De desprestigio. Puedes hacer muchas formas que vienen de la innovación, ¿no es verdad?, pero que pueden estar al margen de la ley, y si la ley tipifica solamente lo que conoce, deja por fuera muchas formas y llama a que se la evada, ¿no es cierto? Sí, existen muchas formas para hacerlo. De ese modo, lo que se pretende es de que, haciendo una relación espejo entre los principios nacionales de la comunicación digital
y los principios internacionales de la comunicación digital, básicamente europeos y norteamericanos, podemos establecer entonces una forma de cada cual en su ámbito de competencias y en su espacio controla las posibles transgresiones. Como ejemplo, el señor Pedro Tal, ¿no es cierto?, puede hacer un contrato desde Australia. El señor Pedro Tal tiene nacionalidad inglesa, por decirlo de algún modo, y contrata en Australia un conjunto de noticias falsas que favorezcan a una forma de campaña o solamente ataquen a otra. Eso es enteramente posible, ¿no es verdad? Entonces lo que tenemos que tener es, ¿no es verdad?, que conozcan conozcan a través de que en la normatividad ecuatoriana ya hay una reglamentación sobre temas digitales que impiden estas prácticas, ¿no es cierto? No están estas prácticas toleradas, y al conocer la red internacional que ha alojado esta forma, que te pongo como ejemplo, ella puede tomar la decisión de prohibir o no aceptar ese contrato. ¿Por qué? Porque contraviene a la legislación ecuatoriana, que es aquella con la que ya estableció una relación de respeto de esa legislación por su propia conveniencia y por su propia decisión. Ahora, esto puede venir también acompañado de sanciones. Y hay sanciones en el caso en que, por ejemplo, una red digital nacional o un portal nacional, ¿no es verdad?, transgreda la ley. Exactamente ahí sí tenemos facultad sancionadora, y esta puede hacerse. Pueden también haber otras, planteado una pequeña ventana para que pueda relacionarse la comunicación digital nacional con las redes. ¿Cuál? Es la relación de espejo. Hay una relación espejo, significa que, por ejemplo, esta radio recibe un pautaje X, tiene facultad dentro de un rango para contratar en una red el espejo, es decir, su misma comunicación es proyectada a través de la red, digamos, de la red especial que él decide contratar. Es parte de, digamos. Claro, no es un contrato, sino es una relación espejo. Es una forma a través de la cual el contrato que tu radio tiene con un candidato contempla la posibilidad también de difusión a través de una red. Esto, según el reglamento, podría ser posible, no transgrede la ley ecuatoriana y permite el que tengamos una relación, llamémosla así, normal entre redes y comunicación digital ecuatoriana. Ahora, ¿qué limitaciones tendrían los gastos de campaña electoral en medios digitales? ¿Hay limitaciones específicas para esto? Claro, en el reglamento existe un cuadro tarifario existe un cuadro de control. El cuadro de control te permite que no haya grandes desniveles. El pliego tarifario te permite de que no te excedas en las tarifas que tienen que tener una forma estándar y una forma competitiva. Es decir, tienen que ser las tarifas de mercado y tienen que establecer, como ahora establecen las franjas publicitarias. La franja publicitaria ahora es una suerte de tarjeta de débito, ¿no es cierto? El fondo de promoción electoral que te asignan a tu partido y a esta candidatura, es verdad, es un monto de dinero que lo utilizas como una tarjeta de débito con un pliego tarifario de todo lo que cuesta todas las radios, de lo que cuesta todos los periódicos, de lo que cuesta todas las televisoras, y no puede la televisora poner otra tarifa, ni la radio poner otra tarifa más allá del estándar. Tienes esta tarjeta de débito con la cual tú vas gastando lo que te ha asignado el Estado para que hagas propaganda, hagas comunicación política, hagas promoción, porque no puedes, ¿no es cierto?, según la legislación ecuatoriana y según la Constitución, el único que puede hacer promoción electoral es el Estado a través de las franjas. Eso hay que recordarlo. Y este es un principio que Ecuador debe tener. Obviamente, lo que tenemos que hacer ahora es ajustar bien para que no puedas gastar indefinidamente en comunicación digital, porque ese rato producirías el efecto perverso, que es de que no haya comunicación si no haya solamente sobresaturación informática. Entonces, tenemos que todos regularnos en el gasto, ¿no es verdad? Sea un gasto razonable, sea un gasto autocontrolado en las dos grandes vertientes, la vertiente de las redes internacionales, en las cuales no tienes facultad, no tienes competencia, sino tienes relación con ellas, y en la parte interna, que es todo lo de comunicación digital que surge de lo analógico, pero que también forma parte de los nuevos portales y medios de comunicación digital. Todo esto en el marco de principios que permiten
que podamos ir mirando. Hay cosas que no pueden transgredirse, ¿no es cierto? Hay cosas de las que tenemos que tener claro de que no habrá limitación en la comunicación, ¿no es cierto? En la libertad de expresión, claro, que son principios básicos de derechos humanos. Absolutamente. Que tú puedes escoger dónde quieres informarte, y esto es básico para la comunicación digital, porque esto es lo fundamental de la comunicación digital. En la analógica, tú ofreces y te toca tomar lo que te ofrece la comunicación analógica, ¿no es cierto? Así es. En cambio, en la comunicación digital, tú y yo interactuamos. ¿Es verdad? En este rato yo estoy respondiéndote a tus preguntas de modo directo y en vivo. Este rato en la comunicación digital podemos interactuar, y esta es la parte básica que hace a los medios digitales. Y este es el mecanismo que hace que una red tampoco sea controlada, porque tú puedes controlar un servicio de una red, tú puedes hacer servicio de una red. La red lo que puede hacer es ponerte normas éticas y normas de comunicación, pero nada más. Consejero, por una cuestión de tiempo, lamentablemente debo terminar esta entrevista, pero antes le ruego una respuesta rápida. ¿Cuáles son los próximos pasos del CNE con relación al debate de este reglamento que usted ha propuesto para justamente definir si se va a dar, si se va a seguir con este reglamento o no? Lo más breve posible, por favor. Este rato todo depende de la apertura, de la tolerancia, de la capacidad de comprensión que muestre el conjunto del Pleno del Consejo Nacional Electoral para asumir esto, para que revisen los diferentes actores jurídicos y podamos discutirlo lo más rápidamente posible durante la siguiente semana. Es absolutamente obvio que esto va a ayudar notablemente a que los medios de comunicación, a que se expanda la comunicación política. Lo que tiene que haber es tolerancia, apertura, y tiene que haber un sentido de patria para entender de que es en este lugar donde va a haber la comunicación digital, va a ser donde se la política, y hay que evitar de que los manipuladores de la comunicación digital impongan quiénes van a ser las autoridades. Así es. Esperemos que así sea, porque obviamente, como lo dijimos desde el principio, vamos a estar ante unas elecciones y ante una campaña electoral atípica con relación pues a la pandemia que vivimos en estos momentos. Le quiero agradecer al licenciado Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral, por habernos acompañado nuevamente en este espacio informativo.